Buenos días, vamos a comenzar el día de hoy nuestra enseñanza y vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Padre, esta hora estamos llenos de gozo en nuestro corazón porque somos tus redimidos, nos has comprado, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Señor. No merecemos nada y sin embargo tú nos has dado todo. Y esta mañana queremos pedirte que hables a nuestra vida. Queremos pedirte que en este culto de adoración, Señor, tu palabra pueda transformarnos de tal manera que sepamos cada día más cómo adorarte, cómo santificarnos, cómo honrar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nos has bendecido con tu palabra, nos has bendecido con tu Espíritu Santo que nos guía a cada paso del camino y tenemos la certeza de que tú nos sostendrás. Gracias te damos esta mañana. Queremos pedirte que hoy sea tu Espíritu, Señor. Que no sea yo, que sea tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a entender hoy estas verdades que vamos a aprender. Llevarlas en nuestro corazón y llevarlas a la práctica en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a aprender de una historia que a mí me conmueve muchísimo y esta predicación tiene por título Invitados a la mesa del rey. Invitados a la mesa del rey. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez han visto alguna película épica en donde ven banquetes en castillos medievales, ¿verdad? ¿A cuántos se les antojaría estar en una mesa así? ¿No? Bueno, que te invitaran a una cena de gala en donde se ve una mesa así larguísima y hay como 70 sentados en una mesa, ¿verdad? Así como las del domingo que aquí ponemos, pero de gala, ¿verdad? Y no sé qué pensarías tú y cuál sería tu sentir. No sé si sabríamos comportarnos, ¿verdad? Porque ahí ponen mesas y manteles largos y ponen cubiertos que uno no ha visto jamás en su vida. Y de por sí muchos comemos arroz con cuchara y sopa con tenedor, ¿ah? Y la ensalada con las manos, pero hay un cubierto para todo. No sé si tú sabías, pero en la alcurnia y en los, ¿cómo le llaman? En los buenos hábitos y en la etiqueta hay para todo, ¿verdad? Pero esta historia pues es un tanto diferente a como tal vez nos imaginamos un banquete, y quiero que tú en tu mente durante toda esta enseñanza tengas presente esa imagen. ¿Qué harías tú si te invitaran a la mesa del rey? Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel y vamos a ir al capítulo 20. Y si tú ves un poquito el contexto, un poquito nada más, estamos hablando acerca del rey Saúl y de David. En el contexto, cuando David todavía no es rey de Israel. Y si tú recuerdas el contexto, seguro sabes en las historias bíblicas que has conocido, que el rey Saúl fue el primer rey de Israel, pero fue un rey malo, fue un rey desobediente. Y reinando el rey Saúl, David, siendo un muchachito, empieza a cobrar fama, empezando por matar al gigante Goliat. Y después, como servidor del rey Saúl, David dice que apaciguaba, ¿verdad?, el corazón del rey Saúl porque era atormentado y empezó a servir en la corte del rey como músico. Y después de ahí, el rey Saúl dice que empezó a tener celos, envidia de David, a tal grado lo odiaba y llegó a odiarlo su alma que le arrojaba lanzas para matarlo, y David tuvo que huir y prácticamente fue un fugitivo mientras el rey Saúl vivió. Pero en ese
intermedio, resulta que David se hace amigo de un hijo del rey Saúl. ¿Cómo se llamaba? Jonatán. Y en el capítulo 18 de Primera de Samuel, tú y yo vamos a poder encontrar el pacto de Jonatán y David. Y también ahí vamos a poder ver cómo Saúl tiene celos de David. En el capítulo 19, en el contexto, vamos a ver cómo Saúl procura matar a David. Pero fíjate qué interesante que en el capítulo 20 se nos describe cómo era la amistad de Jonatán y David. Y resulta que, para que tú comprendas el contexto, resulta que hay una fiesta que se celebraba, que celebraban, que era la fiesta de la luna nueva, en donde se acostumbraba a hacer un banquete, y en ese banquete, ¿quién crees que previamente había estado sentado en esos banquetes, en esa fiesta de la luna nueva? David había estado sentado a la mesa del rey Saúl cuando todavía no lo odiaba, cuando todavía no tenía envidia de él. Así es de que en la luna nueva, en esa fiesta, David acostumbraba a sentarse a la mesa del rey Saúl. Y este era un día especial. Si tú averiguas un poquito de esa festividad, era un día especial de adoración, durante el cual las personas se regocijaban ante el Señor durante ese día, descansaban de su trabajo y gozaban, escucha, de una comida familiar festiva. ¿Cuántos han tenido comidas familiares? ¿Y cómo la pasa uno? Espero que bien. Que no sean de esas comidas familiares donde acaban todos peleados. Recordando que a quién le va a tocar la herencia de la abuela que murió. No, uno procura disfrutar esas comidas porque es una fiesta. Y esto era. Y resulta que está próxima, están a unos días de que se celebre la fiesta de la luna nueva. Y entonces en ese contexto es que nos describen la amistad de David. Ahora, David ya es un fugitivo. Él está escapando de Saúl todo el tiempo. Y entonces se ven antes de la fiesta Jonatán y David. Y David le presenta a Jonatán un plan. Y le dice, oye, tu papá sigue enojado conmigo, el rey Saúl. No lo dice abiertamente, pero en cierta manera está implícito. Porque imagínate que en el corazón de David, él se sentaba antes a la mesa del rey. Él era aceptado por el rey Saúl. Había una relación buena, pero venía una fecha en la que David debería estar sentado a la mesa y no iba a estar, porque si David se sentaba ahí con Saúl, ¿qué crees que le podría pasar? Pues si lo estaba persiguiendo para matarlo, seguro lo iba a matar. Y entonces Saúl se ve con Jonatán y le dice, oye, vamos a hacer un plan. Vamos a hacer un plan, mira, ¿qué te parece si yo no voy a la cena? No me siento allí. Y si tu papá, el rey Saúl, pregunta por mí, tú le vas a decir que me diste permiso de ir con mi familia a ofrecer sacrificios. Y si tu papá dice, está bien, quiere decir que mi vida está a salvo. Pero si tu papá se enoja, el rey Saúl se enoja, quiere decir que él ha resuelto acabar con mi vida. ¿Verdad? Y en ese contexto vamos a leer ahora sí, 1 de Samuel 20, verso 12 en adelante. Dice, entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y mira el verso 14. Y si yo viviere, Jonatán le está diciendo a David, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto
con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Si tú sigues viendo los siguientes versículos, que no lo vamos a leer por la falta de tiempo, pero léelo en tu casa, te vas a dar cuenta como literal el plan resulta como David lo había pensado. Y cuando Jonatán le pregunta a su papá le pregunta a Jonatán, ¿dónde está David? Y él le dice, pues fue a ofrecer sacrificios con su familia, me pidió que un favor y no sé qué. Dice que Saúl se enojó muchísimo y ahí él revela que en realidad quería matar a David. Tanto que Saúl acusa a su hijo y le dice, tú estás en mi contra y te has puesto del lado de David. Y entonces Jonatán dice que sale al campo con un muchacho y empieza Jonatán a tirar flechas con su arco, ¿verdad? Y era la señal para David. Y entonces Jonatán lleva a un criado y le dice, ve y recoge todas las flechas y llévate mi arco. Y se va el muchacho y podemos decir que es el último diálogo que tienen David y Jonatán como amigos. Y Jonatán le confirma a su amigo, mi papá sí te va a matar si te ve. Así es de que probablemente no nos volvamos a ver. Pero imagínate, dice ahí que se abrazaron, se besaron, lloraron, dice, y David lloró más. Y quiero que veas el final del capítulo, verso 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Los que saben la historia, Saúl muere trágicamente, echándose sobre su espada. Su hijo Jonatán muere con él también. Y la amistad de David y Jonatán termina así. No me quiero enfocar en esta historia. Todo esto es el contexto para llegar a la verdadera historia en la que me quiero enfocar. Sin olvidar de nuestra mente que es David en algún momento, el rey David, escucha, él no era rey, pero él estuvo sentado a la mesa del rey. Y ese dato es importante. David estuvo sentado en la mesa del rey. Ahora vamos a 2 de Samuel, capítulo 4. Pasan algunos años y en este pasaje, ¿quién creen ahora que es rey? Ahora David es rey. Y vamos a ver este pasaje. ¿Ya están allí? 2 de Samuel, capítulo 4. Y dice así, verso 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, ojo, ambos, ¿qué les había pasado? ¿Estaban vivos? No, ya estaban muertos. Tanto Jonatán, el amigo amado de David, como Saúl, el rey de Israel, estaban muertos. Pero aquí dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Pon atención. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Datos interesantes. El niño era pequeño, de 5 años, muere el abuelo, muere el padre de Mefiboset y la nodriza toma al niño y huye. ¿Por qué huyó? ¿Alguien sabe? ¿Pero por qué lo iban a matar? ¿Porque era descendencia de Saúl? ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Porque había traicionado Jonatán a su papá Saúl? No. ¿Porque era heredero del trono? Bueno, si eres heredero del trono no huyes, ¿estás de acuerdo? Dato interesante. Ahora vamos a saltar al capítulo 9.
porque ahí nos va a revelar qué con Mefiboset. Ahora, del capítulo 4, ahí solo nos dan el dato que Mefiboset tenía 5 años de edad cuando cayó por accidente de la nodriza y lo deja lisiado de ambos pies. Pero ya en el capítulo 9, la edad de Mefiboset ya no es de 5 años. Ya pasaron varios años. Y quiero que pongas mucha atención en esta historia, porque de aquí es de donde vamos a extraer una aplicación bíblica y espiritual para nuestra vida. El título, 2 de Samuel, capítulo 9, dice: bondad de David hacia Mefiboset. Verso 1 dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Ahora, ojo con esta pregunta. Pon atención ahí porque ahorita voy a dar una explicación importante. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset, ¿qué cosa? Un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Híjole, qué historia tan hermosísima. ¿Cuántos años crees tú que ya pasaron? Porque Mefiboset tenía un hijo. Ahora, esta historia de Mefiboset yo siempre la he tenido presente. Pero ahora que la estudié dije: ah, caray, no había registrado en mi mente, porque todo giraba en torno a Mefiboset, ¿cierto? Pero no tenía yo en mi mente que Mefiboset tuviera un hijo. Y hasta el nombre del hijo ahí dice que se llamaba Micaía. Ahora, vamos a ir dando algunos datos importantes para que entendamos esta historia y luego vamos a ver la aplicación. Se nos explica que la nodriza toma a Mefiboset y huye. Y la razón por la que huye, siendo Mefiboset pequeño, es porque en esa época y en la zona en donde se asentó el pueblo de Israel, te recuerdo que ellos tenían apenas pocos años de haberse establecido en la tierra prometida. El pueblo de Israel apenas estaba conformada como nación de Israel. Y ellos
habían estado de cerca de las naciones paganas que estaban en los alrededores. Sabían cómo funcionaban las naciones paganas respecto a las dinastías de los reyes. Así es de que David podría haber actuado como la costumbre de los reyes orientales, que era matar a toda la descendencia del rey anterior que pudieran tener derecho al trono. Ahora, según ese código, si David hubiera matado a los descendientes de Saúl, según ese código, sus acciones habrían estado justificadas. ¿Están de acuerdo? Mefiboset, bajo ese código, solo tenía derecho a morir. Pero David no se regía bajo los códigos humanos. David no se regía bajo los códigos de esas naciones orientales. David había experimentado en carne propia no ser bienvenido en la mesa del rey. Porque David no era rey cuando Saúl lo era. Y David, sin merecerlo, siendo meramente un muchachito, un pastorcillo de ovejas, tenía, después de ser llamado a servir a la casa de Saúl, tenía el derecho de sentarse a la mesa del rey. David sabía lo que significaba estar sentado en la mesa del rey. David había experimentado también en carne propia, hermanos, él sabía lo que era tener el juicio de Dios sobre tu vida respecto a quién, Urías, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Por haber pecado con su esposa, por haber caído en adulterio. David sabía que Dios le había extendido misericordia y que no le había tampoco quitado el trono a causa de su pecado. Así es de que en esta historia, hermanos, de Mefiboset y David, hay tantas figuras importantes para los creyentes que debemos poner mucha atención a ellas para ver cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Y lo primero, vamos a empezar. La primera aplicación es que así como Mefiboset era lisiado, hermanos, nosotros éramos lisiados. Nosotros éramos como Mefiboset. Ahora, hoy caminamos físicamente, pero antes, hermanos, éramos como lisiados espirituales. Éramos incapaces de llevar nuestros pies hacia Cristo. ¿Sabes cómo lo describe Pablo? Romanos 3, verso 15 al 18. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es un lisiado espiritual. Y eso éramos tú y yo, lisiados espirituales. Isaías 53, que es un capítulo maravilloso que habla de la obra de Jesucristo redimiéndonos. Ahí habla de nosotros a quienes redimió. El verso 6 específicamente dice, todos nosotros que nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Hacia dónde nos llevaban antes nuestros pies? Esa es la pregunta. Aquel cuyo caminar y andar lo hace estar alejado de Dios, es un lisiado espiritual. No tiene los pies espirituales necesarios, por así decirlo, en sentido figurado, para caminar hacia el Señor. Proverbios 16, 25, anótalo también, es una referencia muy buena. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así es de que, así como Mefiboset estaba incapacitado, y uno podría decir, bueno, pero es que a Mefiboset lo tiraron. Sí, aunque lo tiraran, él no tenía derecho al trono, bajo el código de los reyes orientales. ¿Tú crees que alguien lisiado iba a poder ir y reclamar el trono? Por supuesto que no, no iba a tener la capacidad ni la fuerza. Y ahorita vamos a ver en su diálogo con David, tú te vas a dar cuenta no solo de su condición física, hermano, te vas a dar cuenta de su condición emocional. Te vas a dar cuenta de su condición espiritual. Él era no solo un inválido de pies, era un inválido en su alma y en su corazón.
Y nosotros así éramos, inválidos, incapacitados de caminar hacia Cristo, incapaces de andar en un camino de rectitud. Y por eso, gracias a su misericordia es que hoy podemos, ¿verdad?, caminar derecho. Y si en algo batallamos y nos cuesta trabajo, es tan simple como pedirle al Señor: cambia, Señor, la senda de mis pies. Ayúdame a andar por el camino recto. Ahora, ¿tú crees que David, al ver a Mefiboset, no entendía lo que Mefiboset vivía? Claro que lo entendía. Una evidencia de eso es Salmo 56, verso 13. Mira qué escribe David: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David sabía que su vida había sido librada de la muerte al alejarse del pecado. Y miren, la Biblia relaciona muchísimo los pies con la cuestión del alma. Cuando la Biblia habla del camino, andar, de la senda, de que si nuestros pies resbalan, tiene que ver con nuestra alma, tiene que ver con nuestro corazón. Así lo relaciona, porque es la manera de nuestra vida. Ahora, qué mayor, escucha, esto es tremendo, qué mayor recurso y herramienta podía tener una persona en esa época. Porque no todos eran adinerados, no todos tenían acceso a ir en un carruaje. Los pies eran fundamentales en esa época. El mismo Señor Jesús, ahora sí que no andaba en burro, ¿verdad? No andaba a caballo, no andaba en carreta. ¿Cómo andaba el Señor Jesús? A pie. ¿Eran necesarios los pies? Por supuesto. No había trabajos, no había home office, no había internet para que hicieras tu trabajo por casa y aunque estuvieras lisiado, tuvieras algo que generar para tu comida. Mefiboset no podía, no tenía la capacidad ni de sustentar su propia casa. Tanto que David le tiene que pedir a Siba: tú vas a trabajar para Mefiboset, pero él va a comer en mi mesa. Salmo 116, también hay una referencia respecto a los pies que David usa. Versos 8 y 9. Dice: pero tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Ahí está otra vez la relación de los pies con el alma. Cuando los pies resbalan, es cuando uno está en peligro de muerte. Pero por eso David dice: has librado mi alma de la muerte. Y el verso 9: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Con qué anda uno? Con los pies, ¿verdad? Y no solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también nos hace alusión al caminar. ¿Qué dice Hebreos 12? Verso 11 al 15. Vamos a leerlo, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y aquí lo que está haciendo el autor de Hebreos es que va a relacionar la disciplina, lo va a relacionar con los pies también. Dice: por lo cual, verso 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo o lo lisiado no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, leo este pasaje y pienso en Mefiboset. Mefiboset pudo amargarse, pudo decir: ya, mi vida es un asco, ya, no sirvo para nada, ya, mi pobre hijo, ¿verdad? Destinado a la pobreza. Y ahí nos vamos a vivir en un rinconcito, escondidos, esperando un día que nunca nos encuentre David, porque si nos encuentra, nos va a matar. Él pudo haberse amargado, ¿verdad? Bueno, corrijo, Mefiboset de hecho estaba amargado. Estaba amargado, más bien la aplicación es para nosotros. Nosotros podríamos amargarnos y caer en el mismo error de Mefiboset.
Así es de que lo primero es entender esto, hermanos, que somos lisiados y que si hoy podemos andar, ¿gracias a qué fue? Gracias a la misericordia del Señor. Lo segundo que debemos entender y una aplicación práctica para nosotros es que el Señor ha hecho un pacto con nosotros por medio de su Hijo Jesús. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no has escuchado que el Señor ha hecho un pacto incondicional contigo? El nuevo pacto a través de su Hijo Jesús. Ok, pero ¿qué aplicación tiene a través de esta historia? ¿Sabes qué es lo revelador de esto? Y es aquí en donde encontramos en la historia de David, e incluso en David, los teólogos dicen que David es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Porque lo revelador es que David mira a Mefiboset, escucha qué tremendo, David mira a Mefiboset a través de Jonatán. Él dice, ¿habrá alguien en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? David estaba dispuesto a dar misericordia gracias a Jonatán. De la misma manera, hermanos, el Padre nos miró a ti y a mí a través de Jesucristo. Exactamente igual. ¿Habrá alguien en la tierra a quien yo le pueda hacer misericordia por amor a mi Hijo Jesucristo? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es revelador. ¿Qué dice el verso 14 cuando hicieron pacto David y Jonatán, cuando sellaron su amistad? Si tú recuerdas, ahí en Primera de Samuel dice, y si yo viviere, les dice Jonatán, le dice a David, y si yo viviere, David, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. ¿Qué estaba diciendo Jonatán? ¿Será que él ya presentía su muerte? ¿Crees que es eso? ¿O crees que es más que Jonatán sabía que Dios había ungido a David como rey? Por supuesto. Jonatán sabía que David había sido ungido como rey. Y si Saúl moría, David iba a entrar al trono por voluntad de Dios. Pero lo que Jonatán no había entendido es que David no se iba a conducir con el código del mundo. Jonatán pensaba incluso, somos muy amigos tú y yo, David, pero si tú llegas al trono, tú y yo sabemos que yo soy un peligro para tu trono. Porque si Saúl fue mi padre, yo tengo derecho al trono. Pero eso es bajo el código del mundo. Bajo el código de Dios, ¿qué es? Le tocaba a David. Así es que Jonatán dice, y si yo vivo, haz un pacto conmigo, no me mates. Eso está diciendo Jonatán, no me mates. Dice, y no apartarás tu misericordia, no solo quiero misericordia para mí, sino para mis descendientes. Dice, tú no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y en el verso 42, después de que se despiden, dice, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Por eso dicen que es una de las amistades más hermosas que pudo haber. Porque ambos pusieron a Jehová en medio. Aquí es donde viene ese versículo en donde hacemos alusión, en todo tiempo ama el amigo, y es como hermano en tiempo de angustia. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y acaso no fue Jesús mostrando un amor de amigo como el de David y Jonatán? Claro, porque Él puso su vida por ti y por mí. Hermosísimo. Y por eso decimos que David es un tipo de Cristo, porque tuvo misericordia de Mefiboset, así como nuestro Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2, versos 5 al 6. Ahí nos deja muy claro cómo
Así como para Mefiboset, su padre Jonatán fue su mediador. Es decir, gracias a Jonatán, Mefiboset pudo vivir. Y no solo vivir, sentarse a la mesa del rey. Porque su padre Jonatán fue su mediador. De la misma manera, Jesucristo es nuestro mediador. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ahí está la figura muy clarita, hermanos. Mefiboset recibió la misericordia del rey por amor a otro, su padre Jonatán. La amistad y el amor que tuvo David hacia su amigo Jonatán hizo que se extendiera la misericordia hacia su hijo Mefiboset, pero también hacia su descendencia. Nosotros hemos sido salvos por Dios por amor a otro, Jesucristo su Hijo. ¿Han oído ese versículo que dice, por amor de mí mismo? En el Antiguo Testamento el Señor lo usa mucho. Por amor de mí mismo haré esto con la casa de Israel. Allí el Señor, en esa frase, Él estaba revelando también la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo, Hijo y el Padre, junto con su Espíritu, uno son. Entonces no está diciendo algo equivocado el Señor. Teológicamente esa frase es de peso. Por amor de mí mismo. Es decir, por amor a mi Hijo Jesús, que es uno conmigo. Haré esto. Efesios 1 nos ayuda a entender esto. Porque también Mefiboset recibe una gracia inesperada. Él escucha palabras imposibles de escuchar en esa época y en ese contexto. ¿Qué le dijo David? Él se va a sentar a mi mesa como un hijo del rey. ¿Qué está haciendo David allí? ¿Qué está haciendo allí? Si a ti te llamaran a la mesa del rey y te dicen, tú te vas a sentar todos los días a mi mesa como hijo del rey. Y te lo dice el rey, ¿qué te está dando a entender? ¿Pero lo eres? No lo eres. Entonces, ¿qué te está dando a entender? Que te acaba de adoptar. Te acaba de adoptar. ¿Y qué hizo qué hizo David con Mefiboset? Lo adoptó como hijo. ¿Y Efesios de qué habla? Capítulo 1, de la adopción. Tremendo. Efesios 1, verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Para David, ¿quién era el amado? Jonatán. Y por amor a Jonatán, adoptó a Mefiboset. Aquí, ¿cómo queda entonces? El Padre, en el amado que es Cristo, nos adoptó a nosotros. Qué tremenda verdad. El siervo de Saúl, ¿cómo dijimos que se llamaba? Siba, no, ese Simba. ¿Ah? Siba. Esto es tremendo. A mí me impacta la actitud de ese siervo. Porque era siervo de Saúl. Siba era siervo de Saúl. Mientras Saúl reinaba, Siba no era poca cosa. Era siervo del rey. Y por lo que vemos, se ve que era probablemente el mayordomo de Saúl. El que estaba a cargo de la casa de Saúl. Y él sabía, probablemente que cuando le llamó David, dijo, chin. No nada más pensó tal vez en Mefiboset, porque Siba sabía que Mefiboset y el hijo de Mefiboset estaban vivos. Probablemente pensó en él mismo. Dijo, yo servía a Saúl. Una de dos, o me va a llamar ahora a servirle a él, a ver si le soy fiel, o me va a matar.
Pero a mí lo que me impacta de Siba es que cuando David le pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo muestre misericordia? Él pudo haber dicho, ay, ajá, ¿quiere mostrar misericordia? Claro que no. Quiere que le diga si hay descendientes de Saúl para matarlos. Pero Siba, ¿qué hizo? Le da la ubicación de Mefiboset. Le dice dónde está. De manera que David pudo haber mandado por Mefiboset para matarlo y erradicar cualquier indicio de peligro, ¿verdad? Que pusiera en riesgo su trono, pero no hizo eso. La frase que David usó, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Esto revela lo que había en el corazón de David. ¿Qué había? Misericordia. Lo dijimos hace 8 días, porque no hay nadie que no haya recibido misericordia que dé esa misma misericordia. Si no recibimos esa misericordia en esa magnitud, hermanos, nunca vamos a poder dar misericordia a esa magnitud. Y entonces por misericordia esto nos lleva al tercer punto. La tercera aplicación para nuestra vida. El Señor no nos trata como lisiados, nos trata como príncipes. Nos trata como... ¿Y qué es un príncipe? ¿Sí sabes? ¿Cómo? ¿Fuerte? Hijo del rey. Como hijo del rey. El Señor nos trata como a sus hijos. ¿Sabes? Cuando el Señor extiende su misericordia, hermano, hacia nosotros, eso debería bastar para que nosotros demos misericordia a otros y no fuéramos tan juiciosos. Eso debería bastar. Qué tremendo que todavía después de lo que fuimos y hemos entendido la obra del Señor y su misericordia hacia nosotros, todavía a veces como creyentes nos damos el lujo de que el ser juiciosos lo metamos o lo sometamos a un proceso. Ay, estoy en proceso. Todavía dame chance de seguir juzgando a los hermanos. No. Creo que como creyentes, en cuanto recibimos la misericordia, esa dosis debería bastar para en ese instante dejar toda actitud de juicio. Porque el juicio en el corazón del hombre, hermanos, puede destruir la esperanza de una persona. Totalmente, entonces debemos de tener cuidado. De tal vez que el Señor nos ha llamado como príncipes a su mesa, pero seguimos actuando como lisiados. Debemos de tener cuidado con eso. Ahora yo te pregunto, ¿qué habrá pensado Mefiboset cuando lo llaman a comparecer ante el rey? ¿Qué habrá pensado el hombre? ¿Ah? Si somos fríos y crueles, tal vez hasta podríamos pensar, pues le iban a hacer un favor al pobre. Lisiado, ¿para qué quiere vivir? No, si fuéramos crueles, sé que no, nadie, no. Lisiado de los pies, descendiente de Saúl, aspirante a suceder el trono, ¿verdad? Pero la amenaza, de hecho, la única amenaza, él y su descendiente, su hijo, eran las dos amenazas al nuevo rey. ¿Qué tenía en contra Mefiboset? Su abuelo había perseguido a David, lo había querido matar porque era amenaza al trono, y ahora él es descendiente directo y lo llama el rey. ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá pensado? Hasta aquí llegué, ¿verdad? Fíjate el verso 6 de 2 de Samuel. Dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Mira lo que hace Mefiboset. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Cómo es eso? ¿Has visto a alguien lisiado de ambos pies? Imagínate la escena de un lisiado de ambos pies postrándose sobre su rostro. ¿Cómo es esa escena? ¿Cómo sería? Si te la imaginas, ¿cómo se ve? No, ¿cómo se ve tendido? Obvio, que está tendido, pero ¿cómo se ve? ¿Se ve digno? Se ve humillante. Se ve humillante.
Mefiboset se está humillando. Mefiboset se está dejando a merced del rey David. Le está diciendo, aquí estoy. Ya no tardes, ya. Aquí tirado, no puedo ni correr. Mejor me tiro. Rostro en tierra. Y David le dice, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, ¿por qué le habrá dicho esto? No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Imagínate que cuando escucha eso, ¿qué habrá sentido? Y las siguientes palabras, y te devolveré, porque ya no estaban en su posesión, todas las tierras de Saúl tu padre, y tú, hasta ahí, ¿cómo se habrá sentido? Redimido, ¿no? Por supuesto que no se la cree. ¿Quién se la va a creer? Y luego todavía encima de eso remata David, y tú comerás siempre a mi mesa. Wow. Ahora, la actitud de Mefiboset al postrar su rostro en tierra, sabíamos que él ya estaba. Él ya solito se había desahuciado. Ahora estoy a merced del rey. ¿Y sabes cuál es un problema de muchos de nosotros? Que hay personas creyentes que aún no somos capaces de reconocer que el Señor nos puede redimir. Que el Señor nos puede decir estas palabras. Pero cuidado, hay personas que aunque son lisiados, es decir, están muertos en delitos y pecados, se van al otro extremo. Puede haber personas que están lisiadas y que no son capaces de reconocer que son enemigos del rey. Y que además están lisiados espiritualmente. Que les impida postrar su corazón en tierra delante del Señor, ¿verdad? Y reconocer que son pecadores. Mefiboset pudo adoptar esa otra mentalidad. Ya me va a matar, pues entonces me voy a parar ante el altivo. ¿Ah? ¿A qué me mandaste llamar? ¿No? Nada más para avergonzarme más. Ya mátame, David. Pudo haber hecho eso. Y hay personas que así son. Están lisiadas, muertas espiritualmente y todavía desafían al Señor. Cuando lo que no saben es que el Señor les está llamando. ¿Para qué? Porque hoy, en este tiempo, cuando el Señor llama a alguien, ¿para qué es? ¿Para juzgarlo? ¿Para qué es? Ahorita, en este periodo, ¿para qué es? Para ofrecer misericordia. Y cuando el Señor llama al Evangelio y mucha gente le rechaza, está actuando como un lisiado obstinado. Está actuando como un lisiado insolente. Hubiera sido terrible que Mefiboset adoptara esa actitud. No la adoptó, gracias a Dios, ¿verdad? Pudo reconocer sus impedimentos y su posición. Cuidemos de no ser un lisiado insolente. Ahora, aún después, hermano, de lo inesperado de las palabras del rey David, ¿qué le dice Mefiboset, verso 8? Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Había perdido toda esperanza, diciéndose perro muerto. ¿Qué da a entender? ¿Cómo estaba este hombre? Moralmente, emocionalmente, ¿cómo estaba? Destruido, se sentía indigno, se daba por muerto. Y a eso voy también, con que hay personas que se sienten tan culpables e indignas que son incapaces de recibir la misericordia de Dios. Pero sabes, eso también es orgullo. Ahora, David está en autoridad y puede hacer literalmente lo que quiere con Mefiboset. Pero ¿qué hace David? David entiende que su posición no le da derecho de nada más que de hacer justicia y misericordia. ¿Escuchaste eso? Es parte de lo que hemos aprendido del uso de la autoridad. Es parte de eso.
Ahora yo te pregunto, de acuerdo al código de Dios, no al código del hombre, de acuerdo al código del hombre, David no hace justicia, lo ajusticia, que es diferente. ¿Qué era lo justo? Esas tierras de Mefiboset, de Saúl, ¿a quién le pertenecen? A Jonatán. Jonatán está muerto. ¿A quién le pertenecen? A Mefiboset. Eso es lo justo en la ley de Dios, no en el código del mundo. David lo llamó para hacerle justicia y para darle misericordia. De acuerdo a la justicia del mundo, lo debía matar. De acuerdo a la justicia de Dios, restituir sus tierras por misericordia. Y eso fue lo que hizo. Verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Eso somos ahora, hermanos, si nos identificamos con Mefiboset. Somos príncipes con derecho a comer en la mesa del rey. ¡Qué tremendo! Ahora, si notas en todo el diálogo, no se hace alusión alguna a que Mefiboset hablara de su incapacidad. Él no dijo soy lisiado. Solo se describe como un perro muerto, hablando de su emoción y su corazón roto, desahuciado. Pero él no habla de su incapacidad. David habla de su incapacidad. ¿Le dice algo respecto a si estaba lisiado o no? Qué tremendo hoy que Mefiboset como cojo se sienta en la mesa del rey. Y hay una ilustración o una figura que nos podemos imaginar. ¿Cómo es una mesa de gala? ¿Qué es algo que debe tener forzosamente una mesa de gala? Un mantel, ¿no? Un mantel. ¿Y tú crees que debe ser cualquier tela? En esa época, ¿cuál era la tela más fina que se usaba? Lino fino. ¿Qué representa? De eso estaban hechas las túnicas sacerdotales. ¿Qué representa el lino fino? Realeza, ¿y qué más? Santidad. Ahora, cuando tú te sientas a la mesa, ¿qué pasa con el mantel? ¿Qué es lo primero que te cubre el mantel? Las piernas. ¿Mefiboset se veía lisiado en la mesa del rey? No se veía lisiado. Y qué tremendo que hoy los cojos nos hemos sentado a la mesa del rey. Y los manteles largos de lino cubren nuestra incapacidad. La visten de misericordia, la visten de amor, la visten de perdón. Y eso hace el Señor. Dice que Él borró nuestra rebelión por medio de su Hijo. Él prometió, Él cumplirá. ¿Qué dice Hebreos 10:17? Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ahora piensa, ¿qué pensaría Mefiboset cada vez que él se sentó a la mesa del rey? ¿Cómo se habrá sentado? ¿De qué hablarían? Porque si dice a la mesa del rey, ¿de qué hablarían? ¿De quién hablarían? Te doy una pista. ¿Qué tenían en común Mefiboset y David? Una cosa, Jonatán. Una cosa. Y así como Mefiboset, tú y yo, hoy que estamos sentados a la mesa del rey, ¿qué tenemos en común el Padre y nosotros? A Jesucristo. ¿De qué deberíamos hablar todo el tiempo? Nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Con tristeza a veces me ha tocado a lo largo de estos años escuchar personas decir, perdón, creo que vale la pena, estupideces como, no, es que ya mucho cristianismo es como una burbuja, es como una cápsula. Vamos a vacunar a nuestros hijos de Cristo. Yo digo, ¿en serio? ¿Que acaso no estamos lisiados? Sentados a la mesa del rey.
¿Habrá algo más de qué hablar en la mesa del rey? Como para pensar o creer que hablar de Cristo es demasiado. ¿Demasiado qué? ¿Legalista? ¿Religioso? ¿Anticuado? Qué triste, porque Cristo debe estar en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos. Todas las esferas de nuestra vida cotidiana deben estar bañadas, impregnadas de la vida de Cristo. Los creyentes deberíamos centrar nuestra vida y hablar de aquel por el que recibimos misericordia. Ese es Cristo, no hay a nadie más. Y ya para acabar, tal vez David nunca pudo lograr que Mefiboset volviera a caminar. Pero ¿qué dice Mateo? Capítulo 9. Y ese quiero que lo leamos. Qué tremenda. Y esta no es parábola, esto no es figura, esto es una historia de otro lisiado que estuvo frente a Jesús. Y el verso 1 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, ¿qué? Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Amados, esos somos tú y yo. David no tenía el poder de quitarle el lisiado a Mefiboset, pero Jesucristo sí. Y cuando se levanta el paralítico y se va a su casa, se fue como hijo, con sus pecados perdonados. ¿Con qué quiero que te vayas hoy, amado? Efesios 4, 1 y 2. Pablo dice, yo pues, y esa palabra me impacta porque uno podría pensar, uno podría caer en la tentación de creer que el apóstol Pablo estaba imposibilitado de seguir sirviendo a su Señor. Porque él dónde estaba cuando escribió la carta a los Efesios. ¿Ah? Dice, yo pues preso en el Señor que os ruego. ¿Acaso no podía Pablo en cierto sentido figurado creer, pensar o decir, estoy lisiado, no puedo andar en Cristo, no puedo cumplir mi misión de ser apóstol a los gentiles, no puedo ser misionero, Señor, no te puedo servir, Señor, es que no tengo dinero, Señor, es que, y metemos tantas excusas y pretextos porque estamos lisiados de la mente o el corazón. Pero Pablo, siendo preso en el Señor, ¿qué nos ruega? Que andemos, ¿con qué? Con los pies. Yo estoy preso, pero tengo pies, no estoy lisiado, dice Pablo. Por eso les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, como hijos, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el llamado, amados, el día de hoy. Eres llamado, eres invitado a la mesa del Rey. Ven, siéntate y deja que el lino de la misericordia de Dios, deja que sea el amor que el Padre tuvo en el amado, que tú hoy puedas ser acepto en el amado y servirle al Señor, levantarte y andar ahora a una nueva vida
en Cristo. Pregúntale al Señor en estos días: Señor, ¿cómo puedo andar ahora en una nueva vida para ti? ¿Cómo puedo dejar de tener una mentalidad de lisiado y servirte y dejar de poner pretextos y amarte y no andar, correr la carrera que tengo por delante? Y el Señor te va a sanar. El Señor puede quitar toda amargura, puede quitar toda incapacidad mental, toda incapacidad emocional. Si es culpa, si es vergüenza, si es amargura, si es rencor, resentimiento, temor, miedo, lo que sea, el Señor lo puede quitar, porque eres un príncipe invitado a la mesa del Rey. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre amado, tu palabra es bendita, tu palabra es hermosa, tu palabra nos anima, nos conmueve, nos impulsa y no nos deja quedarnos quietos como lisiados. Gracias porque esta historia de Mefiboset podemos ver tu redención allí. Gracias, Señor. Gracias por el amado, que es tu Hijo Jesús, el cual redimió nuestras almas, el cual nos compró, el cual pagó el precio, Señor. Ayúdanos a vivir una vida dedicada a ti. Ayúdanos a tener una vida cargada de pasión, una vida llena de devoción a tu Hijo Jesús, el cual es nuestro mediador, el cual es nuestro Salvador, el cual es nuestro Rey y Señor. Y que a través de nuestras vidas, Señor, y la obra que tu hermoso Espíritu Santo hace en nosotros a través de tu palabra, podamos honrarte, podamos enaltecer tu nombre. Y que la gente al mirarnos pueda decir que no era ese el paralítico, que no era ese el que no sabía amar, el que no sabía perdonar. ¿Cómo es que hoy anda? ¿Cómo es que hoy camina en amor, en perdón? Señor, y así en cada área de nuestra vida, aquellas cosas en las cuales antes, Señor, nos deleitábamos y hoy nos avergonzamos, que podamos dejarlas cada vez más. Ayúdanos con tu favor, con tu misericordia, te lo pedimos, mi Dios. Y gracias hoy te damos por Jesucristo, nuestro amado Señor y Redentor, el mediador, el único mediador, el que es un ancla para nuestras almas. Gracias por esa esperanza que hoy tenemos, Señor, de disfrutar la plenitud en Cristo como hijos amados tuyos, y ayúdanos a andar en tu verdad y en rectitud. Oramos esto, Señor, y te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.